Bienvenidos, bienvenidas al último encuentro del ciclo de Desarrollando Cooperativas. En el día de hoy los va a estar acompañando Natalia Nogueira, consultora psicológica y acompañante terapéutico, para charlar sobre grupos. Los dejo con Natalia. Cualquier duda que tengan sobre lo que ella va a ir contando la pueden escribir en el chat. Y si no, después del recreo vamos a compartir todas las dudas y consultas que tengan. Los dejo con vos, Nati. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito, como ya les dijo Cecilia. Bueno, mi nombre es Natalia Nogueira, soy acompañante terapéutico, soy consultora psicológica y futura licenciada en psicología que estoy estudiando la carrera. Hoy vamos a hablar un poco de cómo es esto del trabajo en equipo, ¿sí? Ahora estoy viendo si puedo mover, ahí está. Ceci, ¿se ven bien las filminas? Sí, se ven perfecto. Gracias. Bueno, vamos a ver hoy qué es el trabajo en equipo, los vínculos sociales y laborales y lo que es el rol de coordinación de equipos, ¿sí? El rol del coordinador. En esta primera etapa, como les decía Cecilia, vamos a hacer la exposición, donde están todos con los micrófonos cerrados. Luego vamos a hacer un receso de 10 minutos y después en el último sí abrimos los micrófonos y vamos a hacer el debate, todo el intercambio con ustedes, vamos a responder a todas las consultas que tengan. En cuanto al taller de hoy, vamos a arrancar por trabajo en equipo, ¿sí? Más o menos algunos conceptos básicos de lo que es el trabajo en equipo, más que nada para que entendamos de qué se trata, ¿sí? Porque el tema es, somos personas, ¿sí? Somos seres humanos que nos estamos vinculando, que estamos todo el tiempo interactuando, ¿sí? Porque somos seres sociales. Eh, la importancia de poder saber qué es el trabajo en equipo, a qué le llamamos trabajar en equipo, ¿sí? Eh, Esta frase que siempre decimos cuando algo funciona, que decimos hay equipo, bueno, esto tiene que ver justamente porque son todos trabajos que realizamos con otros, ¿sí? Con otras personas. Pero incluso, aunque hagamos tareas individuales en nuestros trabajos, en nuestra función, también terminamos interactuando con otras personas. Es muy raro que hagamos trabajos totalmente solos, porque si nosotros ofrecemos un servicio, se lo estamos ofreciendo a otras personas. Entonces, ahí también se forma un equipo de trabajo, no es solamente puertas adentro. Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata esto en cuanto a los conceptos. El trabajo en equipo es el trabajo realizado por un grupo de personas que tienen un objetivo en común, aunque realicen tareas individuales. Ven que esto, lo que yo les decía antes. Eh, y para que se considere este trabajo en equipo o trabajo cooperativo, ¿sí? Estamos hablando justamente en este ámbito en particular con ustedes, que pertenecen a cooperativas, a empresas cooperativas. Son términos que ustedes los tienen, digamos, más presentes. Eh, por ahí en otro tipo de empresas no se habla tanto de cooperativismo. Sin embargo, tiene mucho que ver la palabra cooperativa, ¿sí? O ser cooperativo con esto de poder trabajar en grupos, poder interactuar y formar un buen equipo de trabajo. Porque tiene que haber una estructura organizativa, por supuesto, eh, y esta estructura tiene que favorecer a realizar este objetivo, al cumplimiento del objetivo. Entonces, para poder trabajar en equipo tenemos que tener bien claro cuál es nuestro objetivo de trabajo, a dónde es que queremos llegar, y para poder llegar de la mejor manera, de la manera más correcta, de la manera más efectiva, ¿sí? Tenemos que ocuparnos de las características del grupo, de que ese grupo interactúe de manera correcta, de que el clima laboral, vamos a ir viendo ahora justamente, yo por ahí me voy adelantando, pero vamos a ver justamente la importancia del ambiente, del trabajo, del ambiente laboral, y todo para cumplir
o sea, para llegar a cumplir la tarea, ese objetivo planteado. Y en los equipos de trabajo se elaboran normas, ¿sí? Esto es fundamental. Las normas tienen que estar claras, tienen que ser conocidas por todos los miembros del equipo. Eso es resultado de que tiene que haber dentro de lo que es el equipo una muy buena comunicación, ¿sí? Ven cómo ya van apareciendo palabritas y términos que tenemos que tener en cuenta porque a veces las damos por hecho, damos por sabido ciertos conceptos, y ahí es donde cometemos el error. Cuando damos por sabido algo, por que se supone que todos lo tenemos que saber, y a veces el suponer que todos tenemos que saber algo hace que si alguien no lo sabe o si alguien no está sabiendo funcionar de esta manera, aparecen conflictos dentro de ese grupo. Entonces, tenemos que compartir los objetivos entre todos los integrantes del equipo. Tenemos que tener la claridad de lo que se pretende conseguir, esto que les decía antes, en cuanto a lo que es la claridad de los objetivos. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, a dónde queremos llegar. Una buena comunicación, sí, fundamental, porque todo esto conduce a la realización y el buen cumplimiento, sí, de este objetivo, de esa tarea, de lo que es, como ustedes lo quieran llamar. Ganas de cooperar entre todos los integrantes del grupo, ¿sí? Hay diferentes roles dentro de los grupos. Dentro de esos roles, ¿sí? que suelen aparecer muchas veces de manera natural, todos cumplimos un rol diferente en la vida. Todos tenemos características individuales, todos somos diferentes como personas, todos desarrollamos una personalidad diferente, y eso a veces favorece o a veces perjudica en esa interacción social en la que participamos. A veces tenemos virtudes y a veces tenemos, como todo ser humano, defectos o eh, debilidades, ¿sí? No me salía la palabra. Entonces, cada miembro debe entender que cooperar es fundamental, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos hablar de un equipo. Después, cada miembro debe sacar adelante su trabajo, pero también debe estar pendiente del resto y colaborar con el resto en los casos que sea necesario. También tenemos que tener una visualización positiva, ¿sí? De esos objetivos. ¿A qué me refiero yo con esa visualización positiva? En realidad es una actitud positiva que tenemos que tratar de fomentar, ¿sí? Esto tiene que ver, nosotros lo último que vamos a ver hoy es justamente el rol de coordinación o el rol de liderazgo, que ya van a ver que es lo mismo. Entonces, a veces esa responsabilidad de que se fomenten ese tipo de cosas dentro de los grupos, sobre todo en grupos de trabajo, recae mucho sobre este rol principal que es el de coordinación. Pero si no tenemos ese rol de coordinación, nosotros también podemos ser parte de fomentar la unión en el grupo, la colaboración, la cooperación dentro de ese grupo, ¿sí? Después, las ventajas de poder saber trabajar en equipo, las ventajas de fomentar este tipo de características dentro de equipos de trabajo. Ustedes pertenecen a cooperativas del cuidado, ¿sí? Ahora, nosotros trabajamos, digo nosotros, pues bueno, es mi profesión también, como acompañante terapéutico, brindamos un servicio, ¿sí? Que es de humano a humano. Nosotros no vendemos productos, no vendemos un alfajor. Estamos vendiendo un servicio que influye en la calidad de vida de otra persona. Entonces, el darle la importancia que tiene a este tipo de roles, ¿sí? De enfocarnos en fomentar una unión, en fomentar una colaboración, una cooperación, en generar esto de el clima laboral, más allá de que las tareas que realizamos en general son individuales. En este tipo de trabajos, por lo general, no estamos todo el tiempo como en una oficina, ¿sí? Trabajando con otras personas, con otros compañeros. Ese trato a veces es más virtual, hoy que está tan en auge el tema de la virtualidad,
los chats, ese contacto con los compañeros o las compañeras de trabajo en este tipo de profesiones es más, con más distancia. Por ahí no compartimos, sí, por ahí los que comparten la oficina, la parte administrativa, pero los que brindan el servicio de cuidado, ¿sí?, a otras personas, en general se encuentran o en instituciones o en los domicilios particulares de los pacientes, ¿sí?, de las personas que están acompañando. Entonces, ahí a veces se desvirtúa o cuesta entender que atrás de ese trabajo, más allá de que yo me encuentre sola en el domicilio con un paciente trabajando, atrás mío hay un equipo que me está apoyando, o debería, ¿sí? Entonces, yo tengo que responderle a ese equipo y ese equipo me tiene que responder a mí. Entonces, en contención, en acompañamiento, nosotros como profesionales también necesitamos que nos acompañen, también necesitamos que nos cuiden y a la vez nosotros también podemos cuidar y debemos cuidar a los otros, ¿sí?, a esos otros que son mis compañeros y compañeras de trabajo. Entonces, las ventajas son mejorar el clima laboral, el diálogo, el trato, la motivación, esto que es tan importante en todos los ámbitos, porque todo esto que estamos viendo hoy lo vamos a volcar en nuestro día a día. O sea, nosotros interactuamos con personas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, con la familia, con amigos, con vecinos. Cuando salimos a hacer una compra, estamos interactuando con otras personas. Entonces, todas las características, todo lo que nosotros estamos viendo hoy, seguramente lo vamos a poder aplicar en cada vínculo social con el que nosotros compartimos, y ahora vamos a ver también un poco de qué se trata esto de los vínculos sociales, ¿sí? Entonces, para terminar con el tema de las ventajas, menores conflictos, mayor aceptación de las decisiones adoptadas, se fortalecen las relaciones entre los miembros de la empresa, ¿sí? Hay mayor transferencia y absorción de los conocimientos, porque entre nosotros también nos estamos aprendiendo todo el tiempo. Sobre todo, yo recalco mucho esta profesión. Eh, Todos son, primero, que son profesiones que que nos demandan constante aprendizaje, ¿sí? Tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos, actualizándonos, porque como seres humanos estamos evolucionando todo el tiempo. Después estamos tratando por lo general con personas que padecen ciertas enfermedades, ciertas patologías, entonces nos demanda tener que involucrarnos, investigar, ¿sí?, asesorarnos según el diagnóstico que tiene la persona. Y ahí también es donde entra el equipo, porque si yo tengo un buen equipo de trabajo, si yo tengo buenos compañeros, un buen apoyo en la empresa, en la cooperativa, entonces lo que va a pasar es que en aquello que yo por ahí no tengo tanta experiencia, ¿sí?, porque vamos pasando de paciente a paciente con diferentes patologías, nos acostumbramos a trabajar con un determinado diagnóstico, ¿sí? Y de golpe tenemos que ponernos a trabajar con otro que no tiene nada que ver, totalmente distinto. Si atrás en esa empresa hay un acompañamiento, hay una contención, entonces ahí es donde nosotros nos vamos a poder fortalecer y vamos a estar aprendiendo todo el tiempo, y el aprender significa enriquecernos, significa crecer como personas y como profesionales, ¿sí? Y también esto de que despierta el liderazgo, las habilidades blandas de, de todos los miembros, ¿sí? Las habilidades blandas o sea, me refiero a esas habilidades que uno puede ir desarrollando. Tenemos, nos vamos a encontrar muchas veces en situación de sentirnos más cómodos con determinadas cosas o cuestiones que se nos van presentando que con otras, ¿sí? A veces nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a desarrollar de manera más cómoda, incluso con ciertas características que ni nosotros sabíamos que por ahí las teníamos, ¿sí? Entonces, todos tenemos diferentes capacidades, todos tenemos eh, diferentes maneras de desarrollar y de desenvolvernos en nuestra profesión. Y mucho tiene que ver con la impronta de cada uno, con esa personalidad. Esto de que cuando tratamos con personas tiene mucho que ver también
la química que se genera en esos vínculos, ¿sí? Y sobre todo esto de fomentar la responsabilidad. No estamos vendiendo alfajores, estamos tratando con seres humanos que vulnerables, que están en una situación de necesidad. Entonces nosotros vamos a cubrir esa necesidad. Y ahora nos vamos a meter un poquito en esto que yo les decía, que es los vínculos sociales, ¿sí? Fue un pantallazo así muy rápido, porque estamos en un ciclo introductorio. Eh, es un poquito la idea de que ustedes vean de qué se trataba, incluso después van a tener el material para leerlos tranquilos y pueden investigar más. Hay muchísima información, ¿sí?, sobre cómo se trabaja en equipo y cómo uno puede desarrollar las virtudes propias, ¿sí?, las características propias. Pero en los vínculos sociales, que tiene mucho que ver o influye mucho en esto del trabajo en equipo, las personas establecemos vínculos afectivos, nos relacionamos de manera interpersonal, algunos podemos tener más afinidad que otros, ¿sí? Con algunas personas, esto que yo les decía antes, esto de establecer esa química, que es algo que uno no lo puede hacer de manera, o sea, uno no establece una química mayor o menor de manera consciente a propósito, ¿sí?, con otra persona. ¿Se da o no se da? Entonces, sí podemos trabajar en nosotros el poder desarrollar mejor la comunicación, el trato. Esas son todas cosas que sí podemos trabajar en nosotros mismos. ¿Para qué? Para favorecer estos vínculos que se van dando con el otro. Pero también tiene que ver con la forma del otro, ¿sí?, con esa otra persona que es la que nos recibe, porque todos estamos todo el tiempo en este ida y vuelta. Eso es un vínculo. Un vínculo tiene que estar justamente retroalimentándose todo el tiempo entre las dos partes, ¿sí? Dos, tres, cuatro, la cantidad de personas que sean. Entonces, cada vínculo social requiere de esa reciprocidad propia, ¿sí?, que tiene el vínculo. Si una persona sola, o sea, vamos a decir, entre dos personas, solamente una genera todo el tiempo y trata de ir a buscar a la otra persona, ese vínculo se termina rompiendo porque en realidad no se logra, no se llega a formar. Sí o sí tiene que haber un ida y vuelta. Cuando tratamos con pacientes, ¿sí?, en el caso de los pacientes, obviamente que en la mayoría de los casos suele haber un rechazo por la persona que está necesitando de nosotros y muchas veces, sobre todo si trabajan con adultos mayores, se van a encontrar con este rechazo, ¿sí?, porque yo no quiero necesitar. Entonces, ahí hay un trabajo personal de cada uno de nosotros que tiene que estar muy bien desarrollado. Pero como acá estamos hablando de los vínculos más bien laborales, el trato que yo tengo con mi compañero o compañera de trabajo, ahí ya es, voy a utilizar otra estrategia, ¿sí?, para comunicarme con esta persona, para poder relacionarme con esta persona. Los vínculos son distintos según de qué vínculo se trate. Entonces, si es un vínculo familiar, va a tener seguramente un montón de características más afectivas que si es un vínculo laboral. Ahora, dentro del vínculo laboral, yo puedo desarrollar relaciones de afectos, ¿sí? Ahora, teniendo yo en claro los diferentes tipos de vínculos con el que yo voy a interactuar, teniendo en claro las características que tiene cada uno de esos vínculos, si yo aprendo y me formo en ese tipo de, para poder desarrollar las características, ¿sí?, de cómo manejarme con cada uno de esos vínculos, por supuesto que lo que estoy haciendo es eh, formándome y capacitándome y voy a tener un montón de resultados positivos en cuanto a las interacciones humanas. Fíjense que son cosas que estamos hablando de eh, que venimos haciendo durante toda nuestra vida. Y nadie nos está diciendo cómo, o sea, o nadie nos dijo durante nuestra vida
cómo nos teníamos que relacionar con los seres humanos. Era algo que se daba por sabido, ¿sí? Uno a medida que crece se va relacionando de manera automática. Sin embargo, si nos formáramos en cómo relacionarnos de manera efectiva con los otros seres humanos, las relaciones, las sociedades incluso cuando se forman, pues nosotros somos los que formamos la sociedad, serían sociedades mucho más sanas si tuviéramos estas formaciones y estas capacitaciones en este tipo de relaciones, si no las diéramos por hecho, ¿sí? Entonces, las nuevas tecnologías, que es todo un tema, han afectado muchísimo en todo lo que es los vínculos. ¿Por qué? Porque se pusieron entre medio de dos personas, se ponen una pantalla, ¿sí? Dos, tres, yo pongo el ejemplo de dos siempre, pero eh, podemos estar hablando de reuniones de 3, 4, 10, 20 personas, ¿sí? De hecho, hoy estamos acá, todos los que estamos interactuando en este taller, estamos a través de una pantalla. Esto fue algo que provocó, lamentablemente, lo que nos tocó vivir, que fue la pandemia, pero es algo que se instaló, o sea, vino para quedarse. Entonces, estamos en un proceso de adaptación, estamos como reaprendiendo a vincularnos, estamos reaprendiendo a comunicarnos, porque hoy la virtualidad se expandió muchísimo y se demostró que podemos tener vínculos y podemos relacionarnos a través de una pantalla, que no era sí o sí tener esa presencialidad o ese contacto humano que es súper necesario. No tenemos que dejar, esto no quiere decir que nos ponemos todos atrás de una pantalla a partir de ahora eh, y no interactuamos más de forma presencial. No, el contacto humano sigue siendo necesario, eh, eh, pero bueno, hay muchas cosas que sí se pueden hacer a través de la pantalla. No acompañar a un paciente, no cuidar a una persona, ¿sí? Esto es algo que no se puede hacer con virtualidad, porque ahí sí o sí nos exige la presencialidad, nos exige el contacto humano. Pero sí podemos relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo de forma virtual. Es una adaptación. Y como toda adaptación, como todo como algo nuevo, ¿sí? que aparece en la vida de cada uno de nosotros, uno le pone un poco de resistencia. Hay personas que se han adaptado de manera más cómoda eh, y no les ha costado nada. Hay otras que sí, que han puesto mucha más resistencia. Es el día de hoy que hay gente que todavía se resiste a este tipo de contactos, ¿sí? Pero bueno, la tecnología vino, se sigue desarrollando, sigue evolucionando, así que nos tenemos que adaptar. Ahora, en cuanto al tema de los vínculos, sí, eh, esto como yo les puse acá, seguimos teniendo contacto con nuestros amigos, seguimos teniendo contacto con la gente, algunos más adaptados o no a esto de la virtualidad, a otros eh, con un poco más de resistencia o mucha resistencia. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta que todos los vínculos necesitan tiempo, ¿sí? O sea, los vínculos se construyen, es una construcción. Ya sea el vínculo con nuestro paciente, ya sea el vínculo con nuestro compañero o compañera de trabajo, los vínculos se construyen, por lo tanto, esto también que yo les decía antes, ¿sí? Esta reciprocidad, esta necesidad de ida y vuelta, eso también hace a la construcción. ¿Por qué? Porque necesitamos dedicarnos a esos vínculos, ¿sí? Todos los vínculos se construyen, por lo tanto, todos requieren de un esfuerzo personal de cada uno de nosotros, de un compromiso, de una responsabilidad, ¿sí? Eh, como somos seres sociales, por supuesto que los vínculos son una condición de supervivencia. No podemos vivir de manera aislada, ¿sí? Los seres humanos no tenemos esa necesidad del contacto con otros, ya sea presencial, ya sea virtual, ya sea
de la manera que a uno le quede más cómodo, le salga, pero necesitamos siempre tener el contacto con esas otras personas. Cuando hablamos de los vínculos laborales, ¿sí? Que no deja de ser un vínculo igual que el vínculo social, de hecho un vínculo laboral es un vínculo social, y dentro de los vínculos laborales hablamos también de trabajar en equipo, ¿sí? O sea, todo esto se relaciona, no es acá por una cuestión de practicidad en cuanto a lo que es el taller, lo vamos viendo por separado. En realidad todo tiene que ver con todo. Y cuando hablamos de vínculos de trabajo, obviamente lo que estamos hablando de esa interacción dentro del ámbito laboral. Entonces los empezamos a sectorizar. Vínculo social, hablamos de vínculos en general, ¿sí? Ahora, nos enfocamos ahora en el trabajo, ¿sí? Este trabajo que genera interacciones, ¿sí? Genera pautas, genera normas, acuérdense lo que les dije al principio, la necesidad de que se desarrollen y se cumplan las normas. Ninguna organización puede funcionar si no tiene normas establecidas y esas normas tienen que estar bien comunicadas, bien claras, ¿sí? Y se tienen que hacer cumplir, por supuesto. Si todos hacemos lo que queremos dentro de cualquier organización, o sea, no va a funcionar la organización. Tiene que haber pautas bien fijas, tiene que haber jerarquías que a veces se dan de manera natural y a veces uno tiene la designación. O sea, a mí me designan a hacer determinada tarea o yo elijo hacer determinada tarea, ¿sí? A veces me encuentro haciendo algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, me adapto, ¿sí? Desarrollar la adaptación en uno, más allá de que nos sirve para la vida, ¿sí? Sirve muchísimo en los ámbitos laborales. También es cierto que cuando yo les decía antes, vamos a desarrollar diferentes tipos de vínculos, algunos más afectivos que otros. Bueno, el trabajo, o sea, lo que serían los vínculos laborales tienen esa característica también, de que suelen ser vínculos menos afectivos. Son vínculos más impuestos, son vínculos más de compromiso, ¿sí? Ahora, si tenemos claro esto, de que uno tiene que trabajar, todos necesitamos trabajar porque necesitamos vivir, necesitamos comer, necesitamos, eh, vivimos en una sociedad capitalista además, entonces lamentablemente es parte de nuestra dinámica y es una necesidad fundamental. También nos desarrolla, más allá de cumplir con nuestras necesidades o de saciar nuestras necesidades, también el trabajar nos ayuda a desarrollar nuestra cabeza, ¿sí? A crecer, a, incluso hasta a evitar ciertas enfermedades, ¿sí? Que pueden aparecer. O sea, es muchísimo lo que genera el tema del trabajo, ¿sí? Más allá de que es una necesidad, a cada uno de nosotros lo vamos a vivir de manera distinta. Si estamos trabajando en algo que elegimos, mejor todavía, porque lo vamos a disfrutar. Lamentablemente hay gente que no puede trabajar de lo que elige, o sea, trabajan de lo que pueden, de lo que consiguen, eh, para cumplir estas necesidades que hablábamos antes, necesidades básicas que tenemos todos. Pero si encima tenemos la posibilidad de poder trabajar de lo que nos gusta, eso hace que todos los días nos podamos desarrollar en el ámbito laboral de una manera muchísimo más cómoda, nos desarrolla, o sea, nos brinda muchísima satisfacción en nuestra vida personal y todo eso hace que se genere todo un sistema dentro de nosotros donde cada día vamos a querer dar más y hacer más. Esto en realidad es lo que hay que generar dentro del ámbito laboral. Por eso yo les marcaba como punto número 1 el ambiente laboral, el clima laboral. Si nos enfocamos y las personas que estamos en las cabezas, ¿sí? De las organizaciones, de las cooperativas,
le dedicáramos un tiempito a generar un buen clima de trabajo, a que la gente que pertenece a esa organización se sienta cómoda, los resultados y el crecimiento de la organización va a ser muchísimo más alto, muchísimo más amplio que si no le prestamos atención a esa parte, a esa área, ¿sí? Que es la parte humana. Nos ocupamos de la parte administrativa, nos ocupamos, en el caso de las cooperativas del cuidado, de generar que haya pacientes a quien cuidar, porque eso es generar trabajo, generamos fuente de trabajo. Pero también nos tenemos que enfocar en que dentro de la organización haya un buen clima laboral, que haya mucho compañerismo, ¿sí? Que haya mucho respeto. Si todas las personas que interactuamos en un mismo ámbito nos respetamos, nos tratamos con respeto, con buena comunicación, si nos sentimos cómodos, nos sentimos cómodas, ¿sí? Vamos a funcionar de una manera muchísimo mejor que si pasa todo lo contrario. Las relaciones humanas determinan en gran medida el buen o mal funcionamiento de cualquier organización, ¿sí? No es solamente la parte administrativa, no es solamente los números, si dan o no dan los números. El factor humano dentro de las organizaciones es fundamental, es primordial, es un tema que hay que tener en cuenta cuando nos ponemos a armar una cooperativa, cualquier empresa, ¿sí? Porque esto en realidad se aplica a todos los trabajos. Donde hay dos personas, hay grupo, por lo tanto, hay dos seres humanos interactuando, hay conflicto. Entonces, si estamos solos, bueno, nos pelearemos con nosotros mismos. Pero ya donde hay dos personas, así estamos hablando de una empresa súper chiquitita, ¿sí? De dos integrantes. A medida que esa empresa se va agrandando, o sea, a medida que nos vamos ampliando en diferentes organizaciones, cuanto más personas hay, más posibilidades de conflicto hay. Entonces, miren la importancia que tiene el poder ocuparnos y el tener que ocuparnos, el deber ocuparnos de la parte humana, del funcionamiento humano, de la interacción humana. A veces eso nos lleva a tener que tomar decisiones que no nos gustan, pero hay que saber hacer este tipo de evaluación. Es muy importante que veamos las actitudes de cada uno de los integrantes dentro de la organización, porque una persona que no se adapta, que no se acomoda, que no colabora, que no se toma, que no asume la responsabilidad, que no es compañero o compañera, puede perjudicar muchísimo, una sola. ¿Por qué? Porque romper es mucho más fácil que construir. Lleva mucho más tiempo construir, en cambio romper podemos romper en 2 minutos. Y a veces como no nos estamos enfocando en ese tipo de cosas porque creemos que manejar una empresa es solamente llevar la parte contable, la parte administrativa y generar fuente de trabajo. Creemos que es eso. Y sin embargo, una persona con características muy negativas, tampoco es que vamos a echar a todo el mundo, quédense tranquilos que no me estoy refiriendo a eso. Obviamente que sí me refiero a eso en función de que les digo, a veces tenemos que tomar decisiones que no nos gustan, porque nadie quiere dejar a nadie afuera, pero sí es importante que evaluemos todos los casos y que nos enfoquemos en esto de saber manejar, formar un equipo, saber generar todas estas características que ya venimos nombrando desde el principio de este taller. Eh, y ahí sí tenemos que estar pendientes de que hay personas que tienen características propias que son de romper. Entonces, cuando detectamos a ese tipo de personas, tenemos que o acomodar a esa persona, o sea, formarla, incentivarla. Mira que yo les decía antes la importancia de generar incentivos para que la gente se sienta cómoda, para que las personas
les nazca esta necesidad de colaborar, de sentirse responsable de lo que hacemos, sobre todo cuando estamos hablando de cooperativas que todos somos parte, ¿sí?, de la misma organización, todos tenemos la misma responsabilidad. Por lo tanto, el funcionamiento malo o bueno de la organización depende de todos nosotros, no de algunos. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener muy presentes, muy en cuenta, y no dejarlas a un costado como poco importante, ¿sí? Este tipo de desarrollos dentro de las organizaciones, el poder tener las relaciones humanas dentro de la organización funcionando bien, hacen al crecimiento de la organización y va a fomentar que haya más salida laboral, que haya mucho más compromiso. Por lo tanto, la organización crece y cada uno de los integrantes crece, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Todos tiramos para el mismo lado o no va a funcionar, ¿sí?, el sistema. Y lo que tenemos que lograr es eso, es un sistema que funcione. Tenemos que ayudar a que las características personales de cada uno de los integrantes sobresalgan, ¿sí?, que aparezcan esos roles naturales de liderazgo, porque necesitamos en todos los grupos, en todos los equipos, necesitamos siempre que haya una coordinación. Pero bueno, ya vamos a llegar al tema de coordinación. Vamos a seguir ahora un poco con el tema de los vínculos laborales. Tenemos relaciones individuales, ¿sí?, y características individuales. Entonces, tenemos las relaciones que establece una persona aislada con su empleador. Esto que yo les decía antes, ¿sí?, que pueden ser relaciones y vínculos de dos personas nada más. El caso, bueno, empleador, el caso de empresas, con el otro, con un coordinador, con un jefe de área, ¿sí? Todo va a depender del tamaño de la organización, todo va a depender de las jerarquizaciones que haya dentro de la organización. Pero en en esta forma de relacionarnos, ¿sí?, esto que yo les decía antes, que depende mucho de las características propias. Por eso también es importante que nos conozcamos a nosotros mismos, no solamente para poder interactuar bien en nuestro trabajo, sino para poder interactuar en la vida. Es muy importante que nos conozcamos, que sepamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para poder trabajar en ellas, para poder desarrollar algunas otras características. Y dentro del conocernos, también es darnos cuenta qué tipo de personalidad tenemos. ¿Servimos para trabajar en grupo? ¿Servimos para trabajar solos? ¿Sí? ¿En qué nos desarrollamos mejor? ¿En qué nos sentimos más cómodos? O si tenemos una personalidad más dependiente, necesitamos que otro nos diga lo que tenemos que hacer. O si tenemos una característica más colectiva, ¿sí?, donde ya nos sale de forma natural el colaborar con los demás. O sea, todo eso son características que tenemos cada una de las personas. Les vuelvo a repetir, somos todos seres individuales, somos todos seres distintos. Tenemos personalidades distintas, tenemos características distintas. El conocernos a nosotros mismos y el poder conocer a los demás, ¿sí? Porque cuando nos desarrollamos en este tipo de, de vínculos humanos, y aprendemos a conocernos y aprendemos a observar y a escuchar a los otros, también estamos aprendiendo a conocer al otro. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Creciendo como seres humanos. Todo nos va a salir de manera más fácil, más clara, nos vamos a poder vincular, vamos a poder evitar un montón de conflictos que muchas veces aparecen justamente por no saber manejarnos entre seres humanos. Ya estoy hablando de cosas, ¿sí?, que, como les decía al principio, seguramente todos, y después cuando hablamos los micrófonos y hagamos el intercambio, me gustaría que me cuenten qué es lo que piensan ustedes.
porque algunos por ahí ya tuvieron algún tipo de formación en este tipo de temas, pero los que no lo tuvieron, pregúntense si alguna vez se preguntaron, se plantearon, ¿sabemos gestionar como humanos? ¿Sabemos relacionarnos como seres humanos? ¿O solamente estamos enfocados en trabajo, trabajamos de forma automática, actuamos de forma automática, justamente porque no aprendimos? Entonces, actuamos y nos relacionamos como nos dijeron que teníamos que hacerlo y no nos cuestionamos nada. Es hora de que empecemos a cuestionarnos, de que como seres humanos también tenemos una responsabilidad y que podemos hacerlo de manera mucho más positiva y mucho más efectiva que de lo que venimos haciéndolo hasta ahora. Algunas personas siempre lo van a hacer de manera más natural y otros tendrán que trabajarlo eh, para poder generarlo, ¿sí? Un poco más natural. ¿Por qué? Porque tenemos características diferentes. En el caso de las relaciones autogestionadas, ¿sí? Esto también que yo les decía un poco antes, todos tenemos características diferentes, entonces todos, al conocernos, vamos a darnos cuenta dónde nos sentimos más cómodos, trabajando solos, trabajando en grupo, trabajando, ¿sí? Bajo las órdenes de o no, o yo por ahí soy más independiente. Incluso fíjense que estamos hablando de cooperativas. Justamente las cooperativas son autogestionadas, ¿sí? No tenemos a alguien que nos dice lo que tenemos que hacer. Es un poco una construcción entre todos. Y si tenemos a alguien que nos dice lo que tenemos que hacer, lo elegimos entre todos, ¿sí? A esa persona que le dimos la responsabilidad o a ese grupo de personas que les dimos la responsabilidad para que tomen decisiones, para que tomen, para que lleven el camino, que marquen el camino de la organización. Entonces, todo el peso, ¿sí? De las actividades, todo el desarrollo laboral, ¿sí? Eh, humano, toda la parte gestiva, recae, por supuesto, en un grupo de personas. Ahora, ¿solamente la responsabilidad es de ese grupo de personas? No, es de todos. Todo el que conforme un equipo de trabajo tiene responsabilidad en el funcionamiento, porque si las personas elegidas para llevar adelante, ¿sí? A ese equipo, supongamos al coordinador, es una persona elegida para llevar adelante ese equipo de trabajo, no funciona. Bueno, el resto del grupo tiene que tener la capacidad de poder modificar eso, de poder ayudar a que el funcionamiento se desarrolle o sea, de manera efectiva. No es que le echamos la culpa al otro, al que tiene la responsabilidad y punto. O sea, tenemos que tener compromiso, tenemos que tener responsabilidad, porque somos todos seres humanos. Entonces, ¿podemos fallar? Sí, por supuesto que podemos fallar. Tenemos días buenos, tenemos días malos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Si yo tengo un día malo y de repente no hay nadie dentro de mi equipo que pueda reemplazarme, que pueda apuntalarme incluso en un momento de debilidad mía, estamos en problemas. Tenemos que generar ese tipo de apuntalamientos, tenemos que generar ese tipo de compromiso. De esa manera uno forma un buen sistema. Y un sistema justamente es eso, que si uno de los integrantes del sistema se cae por un problema personal, por lo que sea, el resto se puede volver a acomodar para que ni se note que hubo un problema, que un integrante del equipo tuvo un problema. Ahora, si por un integrante del equipo que tiene un problema se cae el resto del sistema, es porque el equipo no está funcionando. Ahí tenemos un problema muchísimo mayor. Eso es justamente una demostración de que no hay un equipo formado. Y
son cosas que por ahí a algunos les sonará conocido y por ahí a algunos no, pero en realidad es muy común que pase esto. Hay mucha dependencia a veces del funcionamiento de ciertos sistemas, de ciertos equipos de una persona o de dos, y por ahí estamos hablando de un equipo de 20 personas, pero recae toda la responsabilidad del funcionamiento en dos. Si esas dos personas un día tienen un problema, el resto se paraliza. Eso es lo que tenemos que lograr que no pase. Todos tenemos que poder llevar adelante a ese equipo, a ese sistema. Y como les marcaba mucho la importancia, ¿sí?, que tiene el rol de liderazgo, el rol de coordinación, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es la cabeza del grupo. Cuanto más grande es la organización, por supuesto que va a haber más grupos que se van a formar, ¿sí? Porque un grupo muy grande no funciona. Siempre tiene que dividirse. Si somos pocos, será uno, pero si somos muchos, ya hay que dividir, porque los grupos muy numerosos no suelen funcionar bien. Tenemos que saber dividirnos las tareas, tenemos que saber organizarnos. Entonces, siempre el poder fraccionar, el poder armar grupos más chicos, ¿sí?, lo que se llamaría subgrupos, subequipos, que cada uno tenga la tarea bien clara de lo que tiene que hacer. Vieron que siempre hay una frase que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Tenemos que tratar de ponernos objetivos primero claros, ¿sí? Esto que yo les marcaba mucho, el tema de la comunicación, pero también tenemos que saber que tienen que ser objetivos cortos, cumplibles, ¿sí? Si nos estamos poniendo objetivos muy a largo plazo, si estamos poniendo objetivos muy complejos, lo que vamos a generar dentro del equipo es frustración, porque no se llega nunca, porque uno nunca siente satisfacción y justamente una de las motivaciones más importantes no es solamente arengarnos y decirnos, vamos, que se puede y si nosotros podemos y que somos unos fenómenos y que somos los mejores. No, la satisfacción que genera justamente motivación para seguir es el cumplimiento de los objetivos. Entonces, si nosotros nos planteamos objetivos cortos, sencillos, ¿sí?, y vamos de menor a mayor en cuanto a lo que sería complejidad. Entonces, a medida que vayamos viendo, o sea, que lo vemos cada uno, ¿no? De que se va cumpliendo, de que nos vamos acercando, de que vamos hacia adelante, que tenemos un camino bien marcado, automáticamente se genera una satisfacción en cada uno de los integrantes que hace que, y esto hace el efecto dominó, mayor compromiso, mayor responsabilidad, o sea, y el grupo crece, la organización crece. Pero la persona más importante para que esto pase dentro de un equipo es la que tiene asignada el rol de coordinación, es la cabeza de equipo, es el rol de liderazgo. ¿Cualquier persona puede cumplir el rol de liderazgo? Sí. Cualquier persona que esté capacitada para cumplir ese rol. Podemos ser líderes naturales o podemos ser líderes formados. ¿Por qué digo todos? ¿Todos podemos? Sí, todos podemos, siempre y cuando nos capacitemos. O sea que en realidad, en un grupo determinado, hoy yo tengo que analizar un grupo y puedo decir, ¿todos están capacitados para ser líderes en general? La respuesta es no. A futuro, sí, todos pueden llegar a ser líderes, todos pueden llegar a ser coordinadores, ¿sí? Todos tienen el potencial, pero seguramente si uno tiene que tomar la decisión hoy, no. La mayoría de la gente no tiene la capacidad para hacer, o no están capacitados, no es que tengan la capacidad, no están capacitados para desarrollar ese tipo de roles. El rol de liderazgo tiene que cumplir con ciertas características, ¿sí?, que son principales, importantísimas. Primero, tengo que tener muy buena comunicación con el resto del grupo.
tengo que tener cierta afinidad, ¿sí? Tengo que generar en mi personalidad, como característica propia de la persona, tengo que tener un muy buen manejo interpersonal. ¿Vieron esas personas que le caen bien a todo el mundo? Bueno, esa es una característica que tiene que tener en general si queremos tener un líder o un coordinador positivo. Las personas que le caen mal a todo el mundo eh, también pueden ejercer, y muchos de hecho ejercen eh, este tipo de cargos, pero lo hacen de manera negativa. Un líder negativo rompe, en cambio, un líder positivo agrupa, construye. ¿Por qué? Porque vuelca todas esas características positivas en el grupo. Genera un buen clima de trabajo. Un líder negativo genera un mal clima de trabajo. No genera compromiso, al contrario, genera rechazo. Las relaciones humanas, las personas humanas son las que generan el ambiente laboral. No lo hacen los ladrillos, no lo hacen las paredes, no lo hacen los escritorios, no lo hace nada que no sea humano. El humano es el que genera el clima laboral. Si la persona es una persona con características positivas, va a generar un buen clima laboral. Si la persona tiene características negativas, va a generar un mal clima laboral. Tenemos que saber delegar, ¿sí? Ahí estoy escuchando algo. Sí, Hay un soy yo. micrófono. Ah, bueno, tenemos que saber delegar, ¿sí? No podemos estar en todos lados. Necesitamos armar grupos, equipos, donde tengamos la confianza con esas personas que tenemos a nuestro cargo, ¿sí? Que tenemos, a veces el tener a cargo, en realidad es medio relativo. O sea, sí, yo tengo asignado el rol de coordinación, eh, entonces asumo una responsabilidad mayor. Pero si yo logro formar un buen equipo colaborativo, con todas las características que ya venimos hablando, entonces voy a ser uno más de ese equipo. Eh, tenemos que generar confianza, tenemos que generar independencia, o sea, no. Vieron que antes veíamos el tema de la dependencia. O sea, la dependencia, si yo tengo personas que están esperando a que yo les diga lo que tienen que hacer, si no, no hacen, en realidad estamos en problemas también. ¿Por qué? Porque todo va a funcionar de manera más lenta. En cambio, si yo tengo gente activa, que se siente confiada, que sabe que puede desarrollarse, traer ideas, que eso también es fundamental, el escuchar, ¿sí? Un coordinador que no escucha a su gente, a su equipo, es un grupo que va a quedar estancado, porque las ideas nuevas que pueden aportar todos los integrantes de un equipo hacen crecer al grupo, hacen crecer y hacen cumplir los objetivos de manera más efectiva. Bueno, las buenas prácticas del liderazgo, sí, las personas que ejercen este tipo de roles tienen que obviamente hacer un muy buen uso del poder, ¿sí? Si somos autoritarios, incluso también pueden indagar, hay muchos estilos de liderazgos, los menos recomendables son justamente los autoritarios, ¿sí? Eh, por todo lo que venimos hablando. O sea, yo de manera autoritaria no voy a generar un buen clima de trabajo. Entonces ya ahí no estamos hablando de un buen rol, de una buena coordinación, ni estamos hablando de la formación de un buen equipo, ¿sí? Eh, motivar a cada uno de los integrantes, nuevamente la comunicación y nuevamente el clima de trabajo. Fíjense lo importante que es todo esto. Acá van a ver los diferentes estilos, como les decía antes, pero esto después lo pueden leer tranquilos. Es más que nada para que tengan una idea. Obviamente son características de las personas, ¿sí? Cuando uno habla de este tipo de estilos de ejercer determinados roles, tiene que ver con la característica particular de cada personalidad. Por eso hay diferentes personas para diferentes roles. Hay momentos donde necesitamos, y esto sí es importante que lo sepan,
no somos un estilo puro, ¿sí? Todas las personas tenemos diferentes características. Cuando nos toca ejercer este tipo de roles de coordinación, o sea, donde tenemos gente a cargo nuestro, ¿sí? Tenemos que asumir esa responsabilidad, va a haber momentos. De hecho, Daniel Goleman es el que habla mucho de del tema del liderazgo, eh, habla mucho de la inteligencia emocional. Las emociones tienen mucho que ver, obviamente, en todo en todo esto que estamos hablando, los vínculos sociales, el trabajo en equipos, o sea, todo lo que tiene que ver con lo humano tiene que ver con las emociones. Por lo tanto, eh, van a ver que no es que somos autoritarios, o somos afiliativos, o somos democráticos, ¿sí? No. Podemos tener varias características y hacemos nuestra propia característica, nuestra propia performance, o lo vamos a utilizar en diferentes momentos, porque va a haber momentos donde sí voy a necesitar ser autoritario. Va a depender de la situación en la que me encuentre. Va a depender de esto que hablábamos antes, tomar decisiones que por ahí no nos gustan tanto, pero son necesarias, ¿sí? No podemos dejar que toda la organización se caiga por un problema. Tenemos que saber resolver. Y una de las cosas que justamente se desarrollan en los seres humanos cuando nos enfocamos en este tipo de cosas, cuando nos ocupamos de lo humano, cuando nos ocupamos de nosotros mismos, es esto de aprendemos a resolver conflictos. Y es una de las características que tiene que tener una persona que ejerza un rol de coordinación o un rol de liderazgo. Los líderes o coordinadores, sí, que cumplen ese rol, como yo les ponía acá, como les dije antes, o sea, nos estamos refiriendo a las cabezas de grupo, ¿sí? A esas personas a las que tenemos que responderle, o incluso son las personas que nos tienen que responder a nosotros. En general se tienen muchas características, como les decía antes, según la personalidad de cada uno, pero las que más se recomiendan desarrollar en uno son el estilo orientativo, el estilo democrático, el afiliativo, ¿sí? Igual ojo con el afiliativo, esto de que somos una gran familia, yo siempre digo lo mismo, seguramente eh, si ven alguna grabación del otro taller que yo haya hablado de esto, les digo lo mismo, ojo con la frase somos una gran familia, porque las familias son muy variadas, ¿sí? No somos una familia, somos un equipo de trabajo, y hay familias que son disfuncionales, o sea, que el decir somos como una familia, que obviamente nos estamos refiriendo a que hay más cercanía, hay más confianza, sí, pero ojo porque somos familias, hay familias disfuncionales, por lo tanto, no es garantía el que digamos somos una gran familia a que sea una organización que funcione bien. Enfoquémonos no en ser una familia, sino en ser un buen equipo de trabajo. Características propias, sí, siempre será positivo, ofrecer instancias de entrenamiento. Esto también, el poder capacitar, brindar espacios de capacitación, de crecimiento, de formación. Esto es muy importante, yo también ya se los dije un poquito antes. eh, Crecemos como personas, crece la organización, ¿sí? Crece, favorece en realidad identificar los diferentes roles. ¿Para qué somos buenos? Porque en realidad todos somos buenos para algo. No es que no existe esto de que hay gente que no sirve para nada, ¿vieron? Como dicen a veces, no, todos servimos para algo. El tema es que todos servimos para cosas distintas. Con algunas personas coincidimos, con otras no. Entonces, miren lo importante que es descubrir para qué servimos, porque si descubrimos eso nos desarrollamos en lo que somos buenos, vamos a ser buenísimos. Ahora, si nos ponemos a hacer cosas que no son para nosotros, que no nos sentimos cómodos, por supuesto que nos va a ir mal y vamos a quedar o vamos a sentir esto de que no sirvo. No, no sirvo para esto, pero por ahí sí sirvo para otras cosas. Tengo que descubrir para qué sirvo. Y si yo quiero servir para esto y hoy no lo sé, bueno, me formo, me capacito, aprendo, ¿sí? Y después me desarrollo. Bueno, aceleré un poquito pues ya
Me había pasado el tiempo y después me retan. Si les parece, hacemos un corte ahora de 10 minutos, son y 36, volvemos y 45, ¿sí? Hacemos 9 minutos y abrimos los micrófonos y compartimos todas las dudas y todas las consultas que tengan para hacer.